La COVID-19 nos está dejando para el arrastre. En plena segunda ola, la cifra de casos confirmados pasa a los 936.000, acercándonos al millón a una velocidad de vértigo. La situación económica no tiene mejor pinta, y hasta el gobierno reconoce en sus informes una caída de entre el 9 y el 12% del PIB. Para combatir esta situación, desde marzo se han utilizado diferentes medidas, desde ERTEs hasta aplazamientos de hipotecas, con el objetivo de dar oxígeno a empresas y trabajadores. Pero, ¿hasta cuándo pueden mantenerse estas ayudas? ¿Nos podemos seguir endeudando indefinidamente? ¿Cuál es la solución óptima? Hoy responderemos a estas preguntas. Primero tenéis que entender cuál era el escenario para el que se previeron estas ayudas. El razonamiento fue sencillo. Todo apuntaba a que el COVID iba a suponer en España un shock temporal, que íbamos a caer mucho para luego repuntar tras el verano. Por eso tenían sentido las ayudas. Eran caras, pero mantenían artificialmente a muchas empresas que se habían quedado sin ingresos. ¿Cuál ha sido el problema? Que ese shock supuestamente temporal ha durado mucho más de lo que se pensaba. En medio de la segunda ola, que más nos valdría llamar tsunami, las cosas no están mejorando en absoluto y surge la pregunta acerca de la viabilidad de las ayudas a medio plazo. Algunos dicen que hay que mantenerlas todo lo necesario, cueste lo que cueste. Aunque esa respuesta suene muy bien, España no tiene el músculo fiscal para mantener esa situación mucho tiempo. Antes de la pandemia, la deuda rozaba ya el 100% del Producto Interior Bruto. Imaginaos todo lo que producimos en un año, pues eso es aproximadamente lo que le debemos al resto del mundo. Pues si esto ya suena mal, informes de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, que es como si dijéramos el Pepito Grillo del gobierno en materia fiscal, advierte de que nuestra deuda podría alcanzar el 124% del PIB a finales de 2021, financiado por unos bancos centrales que pueden cortar el grifo en cualquier momento. Después de decir esto, seguro que pensáis que soy del segundo grupo y que querría quitar las ayudas cuanto antes. Pues no exactamente. El motivo es un fenómeno que se da con este tipo de ayudas al sector privado, conocido por los economistas como efecto acantilado. Para explicarlo voy a utilizar una metáfora que leí en El País el otro día. Imaginaos la serie de dibujos animados del Correcaminos. El coyote avanza persiguiéndole por un precipicio mientras se le acaba el suelo por donde correr. De repente mira hacia abajo y se da cuenta de que no hay más recorrido y se mete en la torta de su vida. Ahora apliquemos esto a la economía. Imaginaos que empresas y trabajadores son el coyote y que las ayudas del COVID son el suelo por donde pisamos. Si las quitamos de repente, el golpe que nos llevaríamos sería espectacular. En cambio, si progresivamente vamos modulando el suelo para ir cuesta abajo, podremos bajar el acantilado sin mayor problema. En resumen, el efecto acantilado es el riesgo de que se quite un estímulo y la economía no se haya recuperado lo suficiente y caiga irremediablemente, provocando un daño muy grave a la estructura productiva. Académicos y organismos como el Fondo Monetario Internacional han alertado siempre sobre este efecto y sobre la necesidad de ser progresivos al retirar los estímulos. Explicado qué es el efecto acantilado, veamos ahora cuáles son las principales ayudas o estímulos que está manejando el Gobierno de España. Esto permitirá entender mejor la magnitud del problema para luego poder estudiar las soluciones propuestas por la AIREF y el Banco de España. España se ha centrado en 5 puntos principales: los ERTE, los créditos ICO, la moratoria para la declaración del concurso de acreedores y, en menor medida, los aplazamientos de hipotecas y los créditos al consumo. Para el que todavía no lo sepa, los ERTE o expedientes de regulación temporal de empleo son unas ayudas por las cuales el gobierno concede a los empresarios la posibilidad de no pagar una parte o la totalidad del sueldo del empleado, así como las cotizaciones a la seguridad social, dependiendo de si el ERTE es por fuerza mayor o si es de la modalidad ETOP. Para ir al grano, cuando el ERTE termina, el empresario se enfrenta al dilema de tener que asumir las cotizaciones a la seguridad social de nuevo y los sueldos de los empresarios o pagar las indemnizaciones por los despidos. El tema está en que si los ERTE finalizan antes de que la actividad haya remontado, no habrá servido de nada y el empresario tendrá que suspender pagos y declararse en quiebra, pues no tendrá dinero para elegir entre las dos opciones. Se presenta la duda de si podremos mantenerlos hasta que por fin lleguen las ayudas europeas. Por otro lado, el Real Decreto Ley 8/2020 del 17 de marzo, en su artículo 29, aprobó una línea de avales del Estado de hasta 100.000 millones de euros del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital para facilitar el mantenimiento del empleo y paliar los efectos económicos de la crisis sanitaria. Los avales se otorgarían a la financiación concedida por las entidades financieras, para facilitar así el acceso al crédito y liquidez de las empresas y autónomos, para poder hacer frente al impacto económico y social del coronavirus. Con un ejemplo lo entenderéis mejor. Si yo quiero que el banco me preste dinero, es muy posible que me pida algo para asegurarse de que voy a pagar, una especie de garantía. Yo puedo utilizar para esto mi coche, que se convertiría en aval de mi préstamo.
Pues para el caso que nos ocupa, el Estado hace de avalista para los créditos que pidan empresarios y autónomos, asegurando a las entidades financieras que en caso de que no paguen los primeros, el Estado se hará cargo. Aquí el problema está en que cuando el Estado avalista deje de realizar esta función y la situación se mantenga como hasta ahora, las empresas no tendrán dinero para pagar los créditos y habrá un aumento muy importante de la morosidad. En cuanto a la moratoria de la declaración del concurso de acreedores, definamos primero un par de conceptos. En nuestro ordenamiento jurídico, concretamente en materia concursal, se exige que llegado a cierto punto se declare a una empresa en concurso forzoso. Dicho de otra forma, se trata de una situación en la que la empresa no puede hacer frente a los pagos y tiene que pasar por un proceso legal en el que se liquidan sus bienes para hacer frente a las deudas. Pues bien, con el coronavirus, el gobierno permitió una moratoria de esta situación, permitió posponer la declaración para darle más tiempo a las empresas para recuperarse, concretamente hasta el 1 de enero de 2021. El tema es que es de esperar que llegada esta fecha muchas empresas entren en concurso y la justicia se colapse, dejando muchos recursos inutilizables. Por último, y aunque recientemente ha terminado, se ha permitido también aplazamientos en el pago de hipotecas y créditos al consumo, que causaban preocupación a la banca por la morosidad que podían ocasionar, aunque su efecto en caso de terminación sería menor que los otros estímulos. Estas son las principales ayudas con las que el Estado está convirtiendo el malestar económico ocasionado por el coronavirus, y su continuación, aunque necesaria, está causando un aumento de deuda insostenible. Ante esta situación de pesadilla, ¿qué debemos hacer? Pues a esta pregunta han respondido muchos, pero vamos a centrarnos en dos actores fundamentales, el Banco de España y la AIREF. El Banco de España publicó el 14 de octubre un informe sobre la financiación de las empresas durante la crisis del COVID en España. En esta imagen vemos sus dos escenarios sobre la evolución de las principales magnitudes macroeconómicas de España. Vemos que en el escenario 1, más optimista, la deuda podría pasar de un 95% en 2019 a un 118% en 2022, y en el escenario 2 a casi un 129% del Producto Interior Bruto. Estos datos han llevado a su presidente, Fernández de los Cobos, a dejar claro que la política fiscal es la primera línea de defensa para evitar una pérdida de tejido productivo. No hay otra alternativa sensata. Esto significa ajustes y durante un tiempo largo, subidas de impuestos y bajadas del gasto, lo de siempre, aunque sí recomienda mantener las ayudas el tiempo que sea necesario, para evitar lo que hemos comentado del efecto acantilado. En concreto, estima que será necesario un ajuste del presupuesto de unos 6.000 millones de euros al año a partir de 2022, pero estima que hará falta un pacto político de varias legislaturas. También se declara a favor de un sistema de compartición de riesgos con el resto de estados europeos, para financiarse en igualdad de condiciones. Por último, la AIREF llega a unas conclusiones bastante parecidas. El 13 de octubre publicó una nota de prensa emplazando al gobierno para diseñar un plan de reequilibrio a medio plazo. Esto es necesario porque la AIREF considera pertinente la aplicación de la cláusula de escape. Veamos en qué consiste todo esto. La Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera establece en su artículo 13.3 que los límites de deuda pública solo podrán superarse por las circunstancias y en los términos previstos en el artículo 11.3 de esta ley. Y en el 11.3 dice: excepcionalmente, el Estado y las comunidades autónomas podrán incurrir en déficit estructural en caso de catástrofes naturales, recesión económica grave o situaciones de emergencia extraordinaria que escapen al control de las administraciones públicas y perjudiquen considerablemente su situación financiera, etcétera, etcétera, apreciadas por la mayoría absoluta de los miembros del Congreso de los Diputados. Esta desviación temporal no puede poner en peligro la sostenibilidad fiscal a medio plazo. Para terminar diciendo que en dichos casos deberá aprobarse un plan de reequilibrio que permita la corrección del déficit estructural, teniendo en cuenta la circunstancia excepcional que originó el cumplimiento. Y esto es lo que ha estado preparando la AIREF. Un plan para ver cómo salimos de esta, después de habernos saltado las normas presupuestarias para pasar el mal trago y habernos endeudado hasta las cejas. Mencionar que también estamos sometidos a la normativa europea y que esta contempla la posible aplicación de una cláusula de escape que se ha extendido hasta 2021. Básicamente, no respetar las normas presupuestarias fiscales hasta 2021. Lo que ha dicho la AIREF es que el famoso Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia no cumple los requisitos porque ni siquiera recoge los principales agregados fiscales. Es decir, no cumple con los requisitos para suponer el plan de ajuste a medio y largo plazo. La AIREF reitera que es necesario establecer un plan nacional que incluya lo siguiente: a todos los niveles de administración, para asegurar coordinación y responsabilidad,
Considerar los niveles de deuda pública y los riesgos fiscales asumidos durante la crisis, cosa bastante lógica. Tercero, establecer un calendario tentativo para el cumplimiento de hitos, que no valga decir ya lo haré mañana o ya lo hará el próximo gobierno. Y por último, servir de marco para los planes de reequilibrio de las concretas administraciones públicas. En resumen, que las ayudas no pueden mantenerse indefinidamente y que, para evitar el efecto acantilado, tenemos que ir retirándolas de manera muy progresiva, para con el tiempo, como dicen los expertos del Fondo Monetario Internacional, que la red de seguridad vuelva a ser únicamente la prestación por desempleo. La clase política debe de una vez ponerse de acuerdo para comenzar cuanto antes con un plan de ajuste a medio plazo, que no vaya cambiando cada vez que cambia el gobierno. Solo así podremos salir del agujero. Nos vemos en el siguiente vídeo y un saludo.